Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Chuy Lizárraga, con la canción La Ruleta y Subiendo Tonos. Esto es una recomendación especial de un suscriptor especial divino que es Francisco Abraham Flores, al cual le mandamos un especial saludo, le mandamos un beso, gracias por colaborar con el canal y por hacernos estas recomendaciones de artistas maravillosos siempre. La verdad que siempre nos ha recomendado artistas maravillosos. Para eso me voy a poner un poquito en contexto porque yo no lo conozco. A ver quién es Chuy Lizárraga. Su nombre verdadero es Jesús Cruz Lizárraga. Su actividad es cantante de música regional mexicana. Su categoría banda sinaloense y música ranchera regional mexicana. Obviamente es mexicano, nacido en Mazatlán, Sinaloa, México, el 9 de noviembre de 1976. Su nombre artístico, Chuy Lizárraga. Sin más, quiero ir directamente allá a ver qué nos transmite hoy Chuy Lizárraga con la canción La Ruleta y Subiendo Tonos. No sé a qué se referirá, si es una canción o que subirá los tonos. Allá vamos. ¡Chiquitita! Sí, soy chiquitita. ¡La tengo que olvidar! No, no me olvide, no me olvide. Y déjenme gritar, porque a mí no me vengan por más que no decía que era música de mariachi, decía música regional mexicano, me imagino que la música regional mexicano incluye a los mariachis. Que hay mariachis ahí. Divino, me encantó el lugar porque está todo muy desestructurado, en un lugar, en un ambiente... es una habitación con ellos cantando, los mariachis parados y él muy tranquilito ahí. Vamos a ver cómo canta. La ruleta del amor. Ay, qué voces. México, por favor. Voy a jugar la partida. Quiero ganar este albur. Ser dueño de tu vida. Porque está con las manos en los bolsillos como si nada pasara, como si su voz saliera así como muy natural y tiene un vozarrón, qué divino. Está hablando de la ruleta del amor, que está jugando una partida y es su propio amor, como si fuera un juego el amor, ¿no? Quiere ser el dueño de su vida y lo hace con esa voz que tiene que denota mucho sentimiento. Ya me enamoró. El amor, apostaré lo que pida, al 5 pongo el color, al negro pongo el color, y al 13 pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si pudieras dar la vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. Ay, qué lindo. Qué lindo lo que dijo, aparte de la voz hermosa, porque primero hablaba al 5 pongo mi amor, al negro pongo el dolor, al 13 pongo mi vida, o sea, está hablando de números metafóricamente, qué lindo. No permitas que se pierda la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Y después dijo, si quisieras dar la vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. Me gusta porque tiene una voz que por momentos hace como cierta disfonía, como cierto apagón en su voz, ¿no? Como cierto sentimiento de apagón en su voz, se apaga y de pronto el vozarrón otra vez, se apaga y se vuelve a encender, como si fuera el amor mismo que se enciende y se apaga. Qué divino, qué divino. ¿Ven? Son las dinámicas. Apostaré lo que pida. Ay, qué vibrato. Al 5 pongo el amor, al negro pongo el dolor, y al 13 pongo mi vida. ¡Ahí los ánimos! ¡Oh, guacos! ¡Vamos! Grité mucho, ¿no? Venga, agarre.
Qué bien que tocan todos. Ahí se dice. Ah, Me voy lejos de aquí. se va. ¿Por qué? Voy con el alma hecha pedazos. Ay, no, papi. Se va, se va. Igual sigue con las manos en los bolsillos como si nada le costara cantar. Es impresionante eso. Y cuando dice, me voy lejos de acá, no encontré esa parte. Me voy lejos de acá, dice, ¿viste? Obviamente porque es re argentino él. Me voy lejos de acá, me voy lejos de aquí. Pero está con el alma hecha a pedazos. Ay, esa parte me la perdí. No sé si es que no la tenía la letra. Bueno, no importa. Y lo dice con ese tono disfónico. No es disfonía, no es no es que apaga y se enciende, sino que él usa mucho las dinámicas, el piano y el forte, el piano y el forte. Lo hace a propósito de hablar en italiano, no mentira, de hablar fuerte y bajito. Para justamente denotar eso, la fortaleza cuando quiere lo bueno y lo débil cuando quiere esconder lo que no le gusta. Y lo hace de una manera hermosa y muy, muy, muy sentida. Y eso se interpreta. Y cuando se interpreta, transmite. Y a mí ya estoy con la piel de gallina, con el Chuy, que no conocía. Gracias, Abraham. Ni tú me olvidarás, ¿Por qué ni esa yo parte de la te olvidaré. Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos. Sé que sufriré, tal vez te moriré peleando con mi gente, pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte. Ahora tengo que detectar que hay una segunda voz. Escuché la segunda voz ahí, ¿eh? Sí, sí. Que yo no soy de ¿Dónde ti, estás? ni tú eres para mí. Lo dice mucha gente. Qué vibrato hermoso. ¿Dónde Mi está la amor segunda voz? es para ti y el tuyo es para mí. Le pese a quien le pese. Qué fuertes tiene, por Dios. Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos. Dios nos señaló y un gran amor nació. Melisma hizo ahí. ¿Qué tono es? Sol. ¿Qué tono es? A eso es que sube los tonos. Es la misma canción, solo que va subiendo de tonos. ¿Qué tono es? Fa, fa, fa. Va, fa y dice que le haga el sol. Do, mi, fa, sol. Sigue la de arriba, que vaya, que todos suban a un sol, le dice. Desde que fuimos niños, la misma pero en sol. La misma pero en sol. Desde que fuimos niños. Ay, espere, un cachito, no se me anticipe. Desde que fuimos niños. Acá estamos. Que yo no soy de ti. Teóricamente debería empezar. A ver. Quiero ver quién es la segunda voz, pero no se nota porque es un video de móvil. Para que vean que el mariachi la está caliente. ¡Ah, mariachi! ¡Vamos, amigos! Vamos, suena ese Yo no soy de ti, ni tú eres para mí. Lo dice mucha gente. ¡Qué genio! Mi amor es para ti y el tuyo es para mí. ¿Qué se Le metió? pese a quien le pese. Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos. ¡Los! Portamento para arriba. Dios nos señaló y un gran amor nació. Nació y frenó a todos. A ver. Otro tono para arriba. ¡No!
Claro. Vamos a hacerle maldito. Claro, la, porque venía del sol, do, re, mi, fa, sol, la. ¡Ay, subió un la! Y sigue el rey feliz con el la, vamos con el la. ¿Y cómo sería? Sería de nuevo el mismo estribillo, que yo no soy de ti. Bueno. ¿Quién será el que hace la segunda voz? ¿El de azul? Pero no lo veo. Yo no soy de ti, ni tú eres Para mí, lo dicen muchas gentes. Yo soy mujer, a mí Mi no, amor es pero para ti. él está y el rejugado. tuyo es Va, para le mí. sobra en realidad. No pese a quien le pese. ¡Qué voz! Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos. ¡Ay, esa Que desconexión! Dios nos señaló y un gran amor nació. Desde que fuimos niños. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Una maravilla! Me encantó, me encantó, me encantó. ¡Qué cosa más linda! Cómo fue subiendo y esas desconexiones que de pronto hacía y esos apagones y encendidos, como le digo yo, de su amor, y como lo último iba subiendo de tonos. Y me olvidé de la letra, de la intención en realidad, porque ya pasó a una destreza vocal. ¡Qué destreza vocal, por Dios! ¡Qué voz tan sentida! ¡Qué maravilla que tienen en México! ¡Qué voces que tienen en México! Por favor, ¿cómo puede ser que haya tanta cantidad de voces maravillosas en México? Una maravilla, los felicito, mexicanos, a todos, la verdad que sí. Bueno, gracias Francisco, muchas gracias Francisco por la recomendación, me encantó, la verdad que una maravilla. Y bueno, acuérdense, si les gustó a ustedes, de suscribirse, de hacer un tuki en suscripción, al lado en pin, en campanita, para que les avise cuando subo este hermoso contenido, porque siempre me recomiendan canciones hermosas de todos los países. La verdad que es para mirar todos, porque son uno mejor que otro. La verdad que se me está abriendo la cabeza así, peor de lo que ya estaba, que estaba media turula, ahora estoy peor. Pero es porque qué canciones más bellas, qué cosas más maravillosas, son una cosa espléndida en todos los países. Y en México, qué voces, por Dios. Bueno, les dejo un beso enorme, que sean felices y que se les cumplan todos sus sueños más lindos. Bendiciones, hasta la próxima, chao.